Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta semana con tanta noticia del mundo, de nuestros vecinos, porque están todos los países vecinos muy activos e intensos en estos días, y acá una campaña presidencial que ya cada día le queda menos de 3 semanas. Comienza Línea 1, va por Radio Usach 94.5 y diario usach.cl, además de todas las redes sociales, y por supuesto con la compañía de Daniela Figueroa Videla, que ya está ansiosa de entrar a analizar estas materias. Como que intenso más afuera que adentro. ¿Cómo? Pero está más novedoso para afuera que dentro del país, porque el último debate, ¿te acuerdas? La verdad es que está más novedoso, sí, lo que está pasando, o más interesante lo que está pasando en el mundo, querido Alejandro Guillé. Bueno, martes ya, 28 de octubre, una jornada donde vuelven a subir los termómetros. La Dirección Meteorológica de Chile ya pronosticó 28 grados de máxima para esta jornada. Ayer, el lunes, estuvo bastante más agradable, entre 24 y 25 grados, con una nubosidad parcial durante la mañana. Hoy, toda la jornada despejada y muchísimo calor, que debería mantenerse además durante los próximos días de la semana, por lo menos el miércoles en la misma máxima. Y como siempre nos escuchas, como bien decía Alejandro, a partir de las 7:30, y en este horario estamos siempre con nuestro compañero Gonzalo Espinosa, con quien vamos a revisar los resultados de la pregunta del día de ayer, lunes, y por supuesto anunciarles la pregunta del día de hoy. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenos días. Hola, buenos días. Saludos a todos nuestros auditores de Radio Usach. Y les vamos a contar los resultados de la pregunta del día. Era sobre el apoyo... La del lunes, la de ayer. Exacto. ¿Cómo nos fue? Claro. Esa cartita que había por ir dando vuelta. La cartita de los apoyos a Evelyn Matei de figuras de centro e izquierda. Y le preguntamos a nuestro público que respondió en las redes de Instagram, @radiousach y @tvusach, qué le parecía esta situación. Un 11% manifestó que con este apoyo va a dar vuelta a la elección. Un 39% sostuvo que no alcanza a repuntar. Matei, sí. Y un 50% señaló que es irrelevante. Listo. Así que... Corta. La dan por... Ya. Muerto. RIP Sí. Matei. Ya. Vamos ahora con la pregunta del día que tiene relación con la última encuesta CEP. Encuesta que además salió el domingo un poco antes del debate en Canal 13. Suele salir más tardecito, en 9 de la noche o en la nochecita del domingo, para que todos estemos hablando el día lunes. Ahora se adelantó porque obviamente quiso sacar el desempeño de las y los presidenciales. Pero nosotros nos vamos a centrar ahora en una de los ejes de preocupación, por supuesto, junto con lo que es seguridad y por supuesto también empleo, salud, varias otras cosas, pero la economía, lo más macro. ¿Y qué dijo este estudio? Está bien interesante, es un sondeo que se hizo hasta el 17 de octubre, así que tiene varios datos y en específico dice que mejoró la percepción de las y los chilenos respecto a la economía. Entonces queremos preguntar en torno a eso. En concreto, la coordinadora del área de opinión pública del CEP, Sandra Quijada, señaló que un 48% de los encuestados calificó que la situación actual de la economía es mala y muy mala, pero eso está por debajo del 53% del sondeo anterior. Por lo tanto, ellos consideran que esta diferencia es estadísticamente significativa. O sea, uno podría decir, no estamos llegando a fin de mes, pero superamos el día 16. Claro, entonces por eso dicen que hay un cambio en la tendencia y de que hay una percepción más positiva dentro de lo negativo. ¿Y cuáles son las opciones de nuestra pregunta del día que está alojada en @radiousach, @tvusach? La primera, se debe a que hay logros. La segunda es porque va a haber un cambio de gobierno. Y la tercera es las encuestas están equivocadas. Perfecto. Esto a la percepción, a la mejora de la percepción de las y los chilenos respecto a la economía según la encuesta CEP. Así es. Ya, pum. Vamos a ver qué pasa. Fácil. Vamos a ver qué pasa. En una de esas... ¿Me apuntaron? ¿Ah? En una de esas sí, pues. Sí, pues, no, sí, no digo nada. Vamos ahora a la editorial de Alejandro Guillé. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial.
Fíjese que yo estaba meditando. ¿Ya? A propósito del tema que me preocupa mucho, que haya ausencia en los debates de los candidatos presidenciales, en todos, el análisis de lo que está pasando en el mundo. Chile es un país exportador, economía abierta, hizo esa apuesta, la hizo durante la dictadura militar, la ratificó en un régimen democrático cuando asumió el gobierno del presidente Elwin, y Chile adhirió al consenso de Washington, donde eran los principios del neoliberalismo aceptados por todos, incluso un neoliberalismo desregulado. Sí. Abra la economía, acepte la inversión extranjera, desmantele todo su proceso de industrialización, privatice las empresas, en suma, el mercado puro sin regulación. Sí. Y eso es internacional, o sea, eso significa no solo productos y servicios, sino el dinero. El mercado financiero, que es el que mueve el mundo finalmente, ¿no? Es el área más estratégica hoy en día. Es más importante ser banquero que industrial, para decirlo, o agricultor. El que maneja la plata de él y de otros es el sector económico más importante y gravitante. Pero todo ese juego está hoy día en entredicho. De hecho, el presidente de Estados Unidos y el presidente de China se están reuniendo esta semana, se dice, porque no está totalmente confirmado, para ver si ponen alto al escalamiento de la guerra comercial que sostienen ambos, por la disputa de, más allá del manejo económico, por las pretensiones políticas de los países asiáticos de sentarse en la mesa grande y decirle a Occidente: ustedes han gobernado el mundo desde los últimos 4 siglos, Ahora nos toca a nosotros. llegó el siglo de China, el siglo de Asia, y por lo tanto eso lo quieren renegociar. Y por eso que se desata y se acentúa la guerra comercial, porque además la guerra comercial la están ganando. Entonces Trump está tratando de patear el tablero para obligar a los países asiáticos a lo más a mantenerse dentro de su región, pero no tocarle los mercados en América Latina y Europa. Hay un juego de fuerzas ahí, lo que es difícil en una época de globalización, aunque ahora se habla de desglobalización por estos frenos que están poniendo los países. Entonces, como Estados Unidos decidió que quiere patear el tablero, después que nos dijo abra la economía, elimine los aranceles, todo, ahora nos dice, como yo voy perdiendo, tengo que cambiar esta regla del juego. Entonces, ¿qué hace un país que jugó toda su apuesta a la apertura, Chile, que fue considerado el modelo, el primero en América Latina en hacerlo, porque esto en realidad comenzó mucho antes, comenzó con la dictadura militar, cuando a 2 años del gobierno, en los 95 por ahí, decidieron patear el tablero del desarrollo hacia adentro, desahuciaron todos los esfuerzos de desarrollo hacia adentro o desde dentro, y dijeron apertura total, unilateral, ni siquiera con tratado. Después los gobiernos democráticos se han tratado de hacer una apertura pero negociada, más regulada. Pero nadie cuestiona que eso es lo principal. Y nos proyectamos además al Pacífico principalmente, donde además está el momento más interesante de crecimiento del mundo, el Asia. Está superando largo a Europa ya, que está en segundo orden y compite de igual a igual con Estados Unidos. Y donde empiezan a aparecer una serie de otros fenómenos indirectos que nos van a tocar, aunque la gente no lo piense. Por ejemplo, deshielo del Polo Norte. A diferencia del Antártico, que es territorio debajo, tierra, roca, y de arriba hielo, el Polo Norte es puro hielo. Entonces, al despejarse los hielos, el comercio va a andar por ahí. Bueno, ¿qué pasa con el comercio hacia el extremo sur? Nos aleja de los mercados, porque ellos van a poder llegar antes, los exportadores que están en el hemisferio norte. Gran desafío para Chile. El valor de la Antártica, para nosotros todavía es un tema entre diplomático y científico, cuando para otros es un problema geopolítico y económico, los recursos que hay ahí. ¿Cuál es nuestra postura? Anacrónica, es la que llevábamos hace 50 años o más, y las grandes potencias están todas en el territorio en que Chile reivindica como propio. Hay bases chinas, rusas, americanas, etc. O sea, no estoy hablando de cosas en el aire que no tengan ninguna diferencia. La relación internacional en la región con los países inestables, las relaciones se ponen complejas. Argentina está discutiendo la plataforma austral. Tenemos pendiente campo de hielo. Estamos llenos de problemas relacionados con el vecindario. Y Perú cuenta con el mundo. puerto de Chancay. Y que nos hace la competencia, porque puede pasar lo mismo que gatilló la primera guerra del Pacífico, la de Diego Portales, cuando Lima empezó a aventajar a Valparaíso, y acá dijimos, no, porque nos están subiendo los aranceles, nos están subiendo los impuestos en Perú, mandamos la flota y empezó la guerra. Y logramos destrabar por un tiempo esa rivalidad por la vía de la primera guerra
contra la Confederación Perú-Boliviana. El tema internacional siempre marca, sobre todo en un país como Chile, tan abierto al mundo, y que tiene el Pacífico al frente, que es su gran oportunidad. Pero mientras todos van galopando, Perú, que nos tomó esta ventaja, como dices tú, Daniela, con Chancay, el puerto, que es el más grande de Sudamérica, con proyecciones hacia el interior, hacia Paraguay, Brasil, y que no tienen las limitaciones políticas nuestras, que enfrentamos a Bolivia, que no nos deja pasar, y ellos tampoco pueden salir, pelea tonta, o Argentina, que cada vez que Chile busca los corredores bioceánicos con Argentina, hacen mejoras en el puerto de Buenos Aires para desincentivar el comercio de Argentina por el Pacífico atravesando Chile. Todos esos problemas no están presentes en la agenda. No hemos hecho una actualización, no hemos hecho una discusión como país, incluyendo, ¿no es cierto?, a las organizaciones universitarias, académicas, a los empresarios, a los militares, a todos, porque este es el posicionamiento de Chile frente a este cambio en el escenario mundial, pero ni una palabra, casi como por inercia seguir, pero esa inercia es imposible. En el debate hablaron de las BRICS y Evelyn Matei dijo, no, con las BRICS nada. Creo que fue Artés. Sí, Artés le preguntó, le dijo que el poder de Estados Unidos estaba disminuyendo y que el G7 ya no tenía tanto peso. Exactamente, y ella dijo, no, los BRICS que no han estudiado el tema. Yo no hubo más. Sinceramente, yo creo que ni Evelyn Matei ni ninguno se ha puesto a estudiar este tema y decidir una propuesta, porque si lo han estudiado no han dicho nada, salvo Artés, a su manera. Sí, ¿no es cierto? tiene mucho que perder. Lo ves como un problema más bien político. Esto no se trata de simpatía. Las relaciones internacionales son relaciones de interés. Sí. La prensa dice Trump tiene una relación de amistad con Jinping. Mentira, los chinos jamás se han regulado por relaciones de amistad personal. Son pragmáticos. Son intereses de los países. Claro. Entonces, ¿dónde están nuestros intereses? ¿Cómo los visualizamos? Ese tema que Matei lo descalifica antes de discutirlo, ni siquiera lo han discutido. Entonces y tanto que los candidatos hablaron además cuando aparecieron en abril estas decisiones ya oficiales de Donald Trump respecto a todo lo que iba a ser su política arancelaria. Estaban todos asustados y que el gobierno hiciera algo y que todos respondieran, pero ellos para su propuesta de país no tienen nada, como tú bien dices. Lo que han dicho es que el presidente no diga nada para que no se vaya a enojar Trump. Claro, exacto. O sea, eso es más vil y arrastrado, por último, que Milei, que asumió y dijo, ya, nos entregamos a Estados Unidos. Estados Unidos no nos podemos manejar solos. Me rindo, hundiendo, como un fans. Me tiro al bote salvavidas que me lanzó Trump y me aferro a él. ¿Y con qué a cambio? Con Argentina. Claro. Oye, la cantidad de empresarios estadounidenses que están llegando a Argentina es impresionante, porque están como el buitre arriba de la presa herida, que está moribunda para tomarse. Bueno, todo eso, y no hay una sola reflexión. Entonces, ¿cómo vivir a destiempo? Esa es mi gran preocupación que yo traigo aquí en este espacio, no para decir lo que hay que hacer, porque eso tiene que ser producto de un consenso, de una conversación. No puede quedar todo esto a la decisión del presidente o presidenta de turno, porque así se maneja la diplomacia chilena, pero porque había un consenso previo que el presidente o presidenta administra, es el responsable de la política exterior de Chile, pero eso hoy día hay que actualizarlo. No tenemos política ni para Antártica, ni con los vecinos, ni con Asia, ni con Estados Unidos. En fondo estamos navegando llevados por la corriente. Así es. Bueno, luego de esta reflexión que me gusta que ponga el punto Alejandro Guillé, lo había hecho hace un tiempo y lo renueva porque este silencio sigue por parte de las y los candidatos o la falta, ¿no?, de ubicación país. Como en este cambio también de paradigma de quiénes son los que mandan, que atroz decirlo, Gonzalo, pero es cierto, ¿no? De los como que mandan en el planeta, quienes mueven las piezas, Chile no sabe cómo posicionarse. En fin. Vamos ahora con Gonzalo Espinosa y sus noticias en torno a economía y otras cosas. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Bueno, les cuento que ayer el ministro Álvaro García confirmó un acuerdo con las empresas generadoras de electricidad por los cobros extra de la luz. Y este acuerdo trae beneficios para los ciudadanos y las ciudadanas, afortunadamente. No se van a hacer los Larry, entonces. No se van a hacer los Larry, como le dijo
Harold Mine Nichols a Cast en el debate. Ya, pero seamos serios, este tema es serio. Este nada tema de es hacerse serio. Larry, Sí, ya. por favor, Daniela. Sí, por favor, me desubiqué. Mal. No se van a hacer los Larry. ¿Y qué dice el ministro García? Que se reunió con el presidente Gabriel Boric para ratificar que el retorno de los cobros comenzará a inicios de enero del 2026. Él dice, en sus palabras, le conté al presidente que ya tenemos un acuerdo con las generadoras. Permitirá devolverle a los chilenos exactamente el monto que había sido cobrado en exceso a partir del 1 de enero de 2026. La devolución alcanzará a todos los clientes del sector eléctrico que recibirán en su cuenta el monto que les será transferido mes a mes durante el próximo periodo de fijación tarifaria que va a ser entre enero y junio. La suma del retorno serán Ta, 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 ta. 5 pesos. No. 2.000 pesos al mes para cada hogar. Ah, no, con eso ya otra cosa. Con eso ¿Sí o no? ni una Alcanza para ampolleta. comprar el Ni una pancito. ampolleta. No, ni una ampolleta. No, te ni, alcanza con eso. el kilo pan estaba como Tampoco, 2.500. Menos. Dice que ¿Aclararon cuál es la cifra que deben de devolver y por cómo se calculó para llegar a los 2 lucas? está incluido en la información. Bueno, dice, la suma del retorno serán 2.000 pesos al mes para cada hogar, que es exactamente la suma que se cobró de más. Es importante que se sepa que todo lo cobrado de más está siendo devuelto por la vía tarifaria. El ministro también aseguró que el monto referido incluye un reajuste y una tasa de interés equivalente a la que normalmente se paga, por lo que contiene una compensación por el tiempo en que las empresas tuvieron sí, estos ya, recursos. para que no sean Larry. Ok. Y este acuerdo se une al realizado con la empresa distribuidora Transelec, que se comprometió Que ese a otro- devolver Transelec es otra cosa. 35 millones de dólares a raíz de los cobros también exigidos en exceso. Y sobre ello, en total, la pregunta de Alejandro, el ministro de Energía calculó que se devolverán aproximadamente 250 millones de dólares. Entre la empresa Entre transmisora, la transmisora y y generadora, generadora. sí. Claro. Oye, pero yo a mí me subió la cuenta de la electricidad mucho más que de 2 lucas. Po. O sea, te explico. Claro. O sea, Es que él como está, 15. Oiga, dije está, tranquilo está a Larry. el, ¿Cómo era está Larry? el Harry, ¿Cómo era? el Larry. que es el de los 3 chiflados. Po. Está la Hacerse el rebaja, tonto. está la rebaja que Sí. se va a hacer en enero y ¿Ya? además está devolución. Ah, entonces se va a notar. Un poquito. Debiese. Un poquito debiese, no, más. porque decían un 2% más Sí. las 2 lucas. Oh, ahí- igual. vamos a ver. Más o menos. En fin. En enero traemos las cuentas acá Eso, ahí te y... cu- ahí te Alcanzaba un cuento. completo. Eso, Claro. ahí te cuento cómo me fue. Ya, pero por lo menos digamos que el ministro García se la jugó y está dando una respuesta más o menos rápida. Claro, Esto fue ayer lunes, ¿no? esto fue ayer lunes, sí. También, Ah, trabajador el hombre. más noticias. Por 2. Ayer la Bolsa de Santiago comenzó la semana con fuerza. Ya le había comentado que Efecto la semana argentino. pasada había alcanzado máximos históricos, alcanzó nuevos máximos históricos, impulsada principalmente por el triunfo electoral del partido La Libertad Avanza de Javier Milei en Argentina y también por el acuerdo comercial, esta tregua que se estableció, que comentaba Alejandro en su editorial, entre Estados Unidos y China. Bajó el dólar y subió el cobre. Así es. Entre otras cosas. Entonces el IPSA subió un 0,72% y acumula casi 38% de alza en lo que va de 2025 y uno de los mejores rendimientos del mundo, del universo. Around the World. Claro, porque además hay mucha inversión chilena en Argentina. Entonces el problema es que se Falabella. desvalorizaran esas ¿Qué más? inversiones y Exacto. nos Jumbo. arrastrara. Por eso que Cencosud. Dice- están vinculados. Acciones A ver. chilenas con presencia en Argentina que lideran ganancias. Cencosud ¿Viste? un 7%, CCU 6% Ah, sí, sí. y Andina B más de 5%. ¿Van a bajar entonces el precio de las bebidas, digo yo? Para que chorrear, pues, digo yo. El chorreo, ya. Bueno, y como les contaba, también lo dijo Alejandro, el cobre marcó ayer lunes un nuevo máximo histórico en la Bolsa de Metales de Londres, impulsado principalmente por el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. El metal rojo subió un 1,67%, alcanzando los 4,98 dólares por libra, superando el récord anterior del 9 de octubre. Así que buenas noticias también en el Sí, sector pero de la minería. Ojo, pero ahí hay dos consideraciones. Uno es que el dólar tiene menos valor que antes. Exacto. Entonces no es una comparación de dólar contra dólar. Y lo otro tiene que ver también con factores como la certidumbre de que esto sea de largo plazo.
Exacto. no sea solamente un movimiento de subida y bajada, porque los costos en la minería han aumentado mucho en Chile. Menos en otros países son realidades distintas, tiene que ver con los yacimientos. Los yacimientos chilenos son, salvo las privadas, sobre todo HP Billiton, pero en general las de Codelco, por ejemplo, son muy antiguas. Entonces la ley del mineral es mucho menor y por lo tanto el costo para producir una tonelada de cobre es mucho más grande que antes. Entonces eso del máximo histórico son cosas que le gusta a la prensa, pero no es tan así, pero es muy buen precio. Oye, y otro que celebró fue JP Morgan, ¿no? Este banco de inversión de Estados Unidos, famosísimo, también celebró el triunfo de Milei. Y hay que decir que varios personeros del gobierno de Milei, entre ellos el chileno José Luis Daza, pertenecen a JP Morgan. Eso quería agregar. Importante, pues gente de calidad. Por favor, verdadero. En ese caso serían argentinos. Claro, y para agregar a lo que decía Alejandro, es que salió una noticia de que el 25% de la oferta mundial de cobre está detenida por criterios de que le llaman en inglés Environmental Social Governance, que esto tiene que ver con los compromisos que tiene que hacer la industria minera con respecto al medio ambiente. Entonces eso también va generando variaciones en el precio, y el cobre es un mineral muy importante en este periodo que también lo hemos hablado acá en Línea 1 de transición energética, que es un metal que están necesitando mucho los países desarrollados en ese proceso. Si nosotros tuviéramos buenas relaciones, un diseño de política exterior, que es lo que he estado reclamando en el comentario hace un rato, por ejemplo con Perú, que también es productor de cobre, y juntas 2 o 3 y acuerdas disminuir la producción, se dispara el precio del cobre. O sea, Exacto. Cuando tú tienes una política exterior activa, tiene beneficios directos en la economía. Pero acá no estamos pensando en esas cosas. Estamos más pensando en si las cárceles tienen que estar en un barco o en el desierto. Abuelita, llévatelo a otro lado, porque allá en el norte vamos a tener que tener todas las cárceles. Oye, me voy a salir del libreto solo para recomendarles los documentales. ¿Les gustan los documentales? Sí, Por sí, aquí buenísimo. sí. Y Alejandro, a ti te va a gustar sobremanera, aunque yo creo que también a Gonzalo, porque es de una figura que nombraste, me parece, la semana pasada, una figura histórica vinculada, y a propósito de extranjeros notables venezolanos, vinculada a nuestra república. Un documental que está en YouTube, así que Andrés lo Bello. puedes... Sí, ¿lo viste ya? No, pero he leído sobre Andrés. Andrés Bello, exactamente. Los primeros pasos de una república, así se llama el documental, y muestra la vida que es menos conocida de este jurista venezolano, ya sabemos, autor del Código Civil. Habla de la infancia acomodada que tuvo en Venezuela, de la pobreza extrema en que vivió en Londres. Y es un documental que impulsa la universidad que lleva su nombre, por cierto, Andrés Bello, en el marco de los 160 años de la muerte de Bello. Y bueno, ya está a libre disposición, lo dirigió el realizador nacional Sebastián Domínguez, así que es bastante interesante poder conocer un poquito más de esta figura con todo lo que hizo además por nuestro país. Fácil, entre los 2 o 3 principales intelectuales de Chile del siglo XIX. Fácil. Y claro. era venezolano. Exacto. Y para que tengamos presente que Sí, por la patria supuesto. nuestra hubo mucho aporte de extranjeros en la fundación de la República. Porque además de los textos de gramática, los textos constitucionales, la diccionario de la academia, o sea, no la diccionario, los manuales de la academia, los códigos legales. La Universidad de Chile lleva su nombre, exactamente. Fue su primer rector, ¿no? ¿O no? Sí, fue El primer rector. rector Exacto. del 1842. Exacto, que antes era la Universidad de San Felipe, ¿no? Que pasó a ser la Universidad de Chile. Si algo leo, yo también. Muy bien. Ya, profe. Estamos. Pero, ¿Y usted qué va a aportar a la vamos, ¿no? historia de esto? A ver. Nada, el Sácate un redactor del Código Civil. Eso, Por pues, sí, claro, absolutamente. Muy bien. Aprobados todos. Todo. Muchas gracias, profe. Todos aportamos un datito. Ya, nos vamos a una pausa porque tenemos conversaciones bien interesantes acá en Línea 1. ¿Te Está parece? que arde. Vamos al café y regresamos. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio Usach. Es la hora en Radio Usach. 7 de la mañana,
y 58 minutos. Ser madre soltera es difícil, pero logré sacar adelante a mi familia y la casa propia para mi hija. Detrás de cada uno de los proyectos del MIMBU hay historias de esfuerzo y esperanza que contar, como la de Catalina, que hoy vive en una hermosa comunidad en Futaleufú. Infórmate y postula en www.mimbu.cl. MIMBU, 60 años construyendo cambios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. Domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces más. Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Recuerdos. Cada día a las 20 horas los invitamos a disfrutar lo mejor del jazz y el smooth jazz. Ahora Jazz, por la 94.5. Radio USACH. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. La Libertad Avanza, el partido del presidente argentino Javier Milei, obtuvo un contundente triunfo en las elecciones legislativas de medio término que se realizaron este domingo 26 de octubre, marcadas por una histórica abstención a pesar del voto obligatorio. Además del oficialismo argentino, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el resultado tras haber condicionado su apoyo financiero al desenlace de los comicios. Vamos a conversar de todos los efectos, las reacciones y consecuencias, por cierto, de este triunfo de La Libertad Avanza con Mariano Saravia, periodista de radio y TV de la Universidad Nacional de Córdoba, escritor además, especialista en política internacional, historia y derechos humanos. Muy buenos días, Mariano, ¿cómo estás? Hola Daniela, hola Alejandro, un abrazo para ustedes y para la audiencia. Mariano, no te voy a decir que no haya sido para nosotros otra cosa que una sorpresa. Acá en Chile se daba por hecho que con dificultad llegaba al 33-35% Milei, pero su fuerza política obtuvo una votación contundente, levemente sobre 40%, y eso le da bastante piso para moverse en estos 2 años que viene. ¿Qué explica primero este resultado? ¿Cómo lo ha percibido la sociedad? Ya vemos que la bolsa está disparada. Sí, la bolsa está disparada, los mercados, los bonos argentinos, las acciones, el dólar bajó un poco, que eso en Argentina es, en todos los países es importante, pero en Argentina es extremadamente importante. Ya casi te diría, Alejandro, es un problema de psicología social, entender por qué los argentinos le dan tanta importancia al dólar. Baja el riesgo país, así que los mercados felices de la vida, porque es un gobierno absolutamente neoliberal y pro mercado basado en la especulación financiera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso sería lo normal. Lo sorprendente es lo que decís vos, que el pueblo trabajador haya votado a sus propios verdugos. Y ya no existe la excusa, quizás esto sería más para, repito, un sociólogo, un psicólogo social, no un simple periodista como yo, pero creo que ya no existe la excusa de hace 2 años, cuando uno podría decir, bueno, es un fenómeno novedoso, a mucha gente
lo fascina, le inquieta, lo atrae esta forma de hacer política, este discurso anticasta, los modos, el insulto, incluso esa violencia, por ahí puede ser atractiva. Muchos han analizado cómo en Argentina y en otros lugares del mundo la rebeldía simbólica pasó de la izquierda a la derecha, ¿no? Sí. Pero hoy ya eso no se puede decir porque pasaron 2 años, gobernó y la gente lo sufre en su bolsillo, lo sufre en su vida cotidiana, con lo cual es mucho más incomprensible. Me parece que puede haber influido la campaña del miedo, es decir, si no gana Milei, no va a venir el salvataje de Estados Unidos. Esto lo inventó el propio Donald Trump hace un par de semanas cuando dijo, le vamos a ayudar, vamos a darle $40.000 millones, pero solamente si gana las elecciones de medio término. Eso podría haber influido. ¿Fue suficiente? Bueno, en un país desesperado, con un gobierno que se está cayendo, que habría sido una debacle hoy, todo lo que estamos conversando en materia económica, a lo mejor fue ese temor, básicamente el gatillante. O sea, más que ganar Milei, ganó Trump. Claro, ganó Trump, ganó el miedo, también ganó el odio. Creo que lo que va quedando después de 2 años de mostrar que es un gobierno que no puede mostrar nada positivo, ¿no es cierto? Lo único que queda es el odio hacia lo anterior. Y eso es una construcción que viene de hace muchos años, de los medios de comunicación, de la derecha en general, del empresariado, de las clases dominantes, de generar un odio hacia el kirchnerismo y por transición hacia el peronismo más general, ¿no? Sí. Entonces, también Milei hizo campaña estas últimas 2 semanas diciendo, bueno, lo peor ya pasó, es esto o el atraso, es esto o los que estaban antes, es esto o el caos. Eso también podría ser un elemento. Y también, no nos engañemos, Alejandro, vos sos político, también has sido político, y cuando los políticos no ofrecen una alternativa, y bueno, también estamos en un problema. ¿Mariano? Es verdad que la oposición no ha sido una alternativa hasta ahora. Mariano, ya vamos a hablar a propósito de la figura que se había erigido como un gran líder, pero duró re poco, ¿no? De la oposición, como es Kicillof, ¿no? De Buenos Aires. Ya vamos a hablar de eso que pasó el 7 de septiembre. Pero vamos ahora en relación a algunas de las hipótesis junto con el miedo de lo que ustedes señalaban y el apoyo condicionado de Donald Trump respecto a este triunfo, porque escuchaba a un periodista y escritor chileno que justo estuvo en Buenos Aires ese domingo y que el día lunes acá en los medios nacionales, Patricio Fernández señaló que había una sensación, a pesar del intervencionismo de Trump, de que le querían dar una nueva oportunidad a Milei, dado que era, en su expresión, él lo levanta, digamos, de la ciudadanía en Argentina, es preferible un loco que los chorros. ¿Cuánto hay también todavía dentro de este imaginario que tú también dices que construyó justamente Milei, de que los gobiernos del peronismo o el kirchnerismo eran, digamos, peores que esto que está proponiendo todavía Milei? Sí, creo que es todo tiene que ver con ese relato, con esa construcción. No voy a defender, yo no soy quien para defender al kirchnerismo, pero que también tuvo sus cosas malas y su corrupción como todos los gobiernos, lamentablemente, porque hay una corrupción estructural. Y yo creo que para ser serios en Argentina o en el mundo entero deberíamos discutir los sistemas políticos, ¿no? Sin un grado de corrupción, lamentablemente, no se ganan elecciones. Y estoy seguro que una pequeña parte de la corrupción va a parar a los bolsillos de los corruptos. Y una gran parte de la corrupción va a ese dinero negro que hace que el que tiene más dinero tenga más publicidad y gane elecciones. Entonces, sería largo eso, pero la verdad que si comparamos, este gobierno es 10 veces más corrupto que el gobierno anterior y el de Cristina. Te digo simplemente que hace 10 días nada más se descubrió, se comprobó la relación entre
que encabezaba la lista de diputados de La Libertad Avanza en Buenos Aires con el narcotráfico. Tuvo que bajarse de la candidatura y la cara de ese señor, un narcopolítico, siguió en la boleta y así mismo la gente lo votó la lista de Milei. Entonces es muy complicado encontrar una explicación, porque no estamos diciendo que este gobierno es cruel, pero es impoluto. No, es más corrupto que el anterior. Y en cuanto a la economía, bueno, qué sé yo, es imposible entender. Hay empresarios que dicen públicamente, hay entrevistas en YouTube, ustedes lo pueden buscar. A mí me iba mejor con el gobierno anterior, ahora me está yendo muy mal, pero no quiero que vuelvan, quiero que sigamos para adelante. Ese suicidio del pueblo argentino es difícil de entender. Sí. Ahora, con los resultados sobre la mesa. Sí. ¿Cuánto se afirma Milei? ¿Cuánto se obliga a tener que cambiarle el tono? Porque en el discurso de él estuvo más suave que hace 2 años atrás. De repente se le escapó hasta a expresiones como acuerdos. Se le notó quizás un poco más conciliador, un lenguaje raro. Pero ¿cómo lo deja posicionado esto para gobernar? ¿Y el voto de censura en el Poder Legislativo? Que con esto ya no corre. Sí. Y es lo que ha pasado últimamente, Daniela. Bueno, Milei llegó al gobierno como un experimento realmente a nivel mundial. Muchos decíamos, bueno, no es un proyecto de la derecha a largo plazo, quizás quieren destruir todo, conseguir algunas cosas y después que se vaya y que vuelva alguien más potable para el poder real, ¿no? La verdad que en el primer año de gobierno tuvo mucho apoyo y los opositores le sacaron todas las leyes que necesitaba. Asimismo, él no pudo con su genio y siguió insultando y peleándose con propios y extraños, muy al estilo de Trump, ¿no? Y eso empezó a jugarle en contra en los últimos meses. El Congreso le vetó varios decretos. Realmente es un autócrata que gobierna por decreto, quitándole a los jubilados, quitándole a las discapacidades, a la salud, a la educación, etcétera. El Congreso le puso un freno y ahora este triunfo tan fuerte, bueno, lo mejora en el Congreso. Por ejemplo, en diputados va a pasar de 37 a 80 diputados, de un total de 257. Le faltarían 6 votos para blindarse con respecto a esto de los vetos, de las censuras a sus decretos. 6 diputados que los puede comprar fácilmente, porque ahora también hay que tener en cuenta que con la plata que le va a llegar de Estados Unidos, va a tener una billetera abultada, no solo para mantener el dólar bajo, sino también para comprar voluntades, sobre todo de las provincias, ¿no? Él ha sido muy riguroso y le ha cortado incluso ilegalmente los fondos a las provincias. Y ahora puede acordar con los gobernadores, de decirle, bueno, te doy para obra pública o para algunos gastos a cambio de votos de tus diputados, de tus senadores. Entonces, es peligroso porque puede llegar a fortalecerse. ¿Mariano? No tiene quórum propio y no tiene la mayoría propia, pero está mejor que antes. ¿Y qué nos puedes contar ahora de la fuerza que puede tener respecto a la reforma impositiva, la laboral y previsional? Claro, justamente a eso me refería recién. Esas son las que él llama reformas de segunda generación. Exacto. ¿Nos puedes contar un poquito a grandes rasgos en qué consiste cada una o lo peligrosas que pueden ser cada una, sobre todo en relación a cómo lo ve la ciudadanía? Bueno, la reforma previsional es básicamente que la gente trabaje más y se jubile, vaya a la pensión más vieja, ¿no es cierto? Se habla de hasta 70 años para los hombres y 65 para las mujeres. Eso no se sabe porque todavía no está el proyecto, ¿no es cierto? Pero son globos de ensayo que van tirando. En cuanto a la reforma tributaria, es básicamente cobrarle menos a los ricos y más a los pobres. Digamos, el IVA, que es un impuesto que se cobra al consumo, que también hay en Chile, es el que más afecta al pobre, que ¿Qué gasta porcentaje casi todo es allá, Mariano, el IVA? ¿Cómo? ¿El IVA qué porcentaje es allá?
es el 21%. Eso quedaría igual, pero se suprimiría, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, el impuesto que es un impuesto progresivo, ¿no es cierto?, a los bienes personales, se bajaría, todo eso con la excusa de siempre de que con menos impuestos los empresarios van a contratar más trabajadores, que eso del derrame que sabemos que no existe. Y por último, la reforma laboral es simplemente borrar de un plumazo los convenios colectivos de trabajo, las negociaciones colectivas, bajarle el poder a las centrales sindicales y a los sindicatos, y que cada uno negocie por su cuenta, ¿no? Si se puede, a nivel empresa, ¿no es cierto? Con lo cual uno sabe quién es más fuerte en una negociación de ese tipo. Pero en este escenario básicamente eso, puede actuar, ¿no? Sí, pero en este escenario él puede actuar libremente o igual va a tener que buscar algún puente de negociación. Lo digo porque me llama la atención este discurso un poquitito menos agresivo, descalificador. Sí, por eso, como te decía recién, sigue necesitando, aunque tenga 80 diputados, él pasó de 37 a 80, que es la Cámara donde más débil estaba. En el Senado también mejoró bastante. Igualmente sigue necesitando acuerdos políticos con otras fuerzas. Está en mejor condición que antes, pero sigue necesitando. Por eso ese tono que viste vos, Alejandro, anoche. Pero de todas maneras esto es como la fábula del escorpión, ¿no? Cuando la rana dice que lo va a cruzar el río y el escorpión la pica en medio del río y le dice, nos vamos a morir los dos, y no es mi naturaleza, le dice el escorpión. La naturaleza de Milei es el insulto y el grito. Y si él de ahora a 2027 fuera otro Milei, más moderado, dejaría de ser Milei y quizás perdería su base de sustentación popular, digamos, sus votos. La gente lo quiere porque es un loco que grita y que supuestamente está enfrentado a la casta. Pero ahora él está en una encrucijada. O negocia con la casta para sacar las leyes que le exige su amo, que es Donald Trump y la clase dominante, o deja de ser Milei. Estamos conversando esta mañana acá en Línea 1 por Radio USACH con Mariano Saravia, que desde Argentina nos está contando un poco también de las primeras reacciones de lo que fueron las legislativas de este domingo 26 de octubre. Mariano es periodista de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Quiero preguntarte también los resultados locales, porque tengo entendido que en la provincia de Córdoba, dentro de las 16 donde arrasó La Libertad Avanza, superó incluso el promedio nacional de triunfo, o sea, sobre el 40 y algo %. Sí, en la provincia de Córdoba sacó el 42% y le ganó a la fuerza gobernante, que es un peronismo muy sui generis, un peronismo muy lavadito, muy bajas calorías, podríamos decir. Hidropónico, que ha dicen sido acá. Incluso amigable con Milei en algún momento. Y el candidato a diputado era el ex gobernador, Juan Schiaretti, y realmente sorprendió porque le sacó por lo menos 14 puntos. 14 puntos le sacó La Libertad Avanza al peronismo. Fue muy sorprendente lo de Córdoba y fue muy sorprendente lo de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, donde el 7 de septiembre, hace un mes y medio, le había ganado el peronismo a La Libertad Avanza por 14 puntos y los recuperó y terminó ganando La Libertad Avanza. Ahora, en este mismo cuadro electoral, ¿qué es lo que se supone que ocurrirá en las próximas horas? Milei cambia gabinete. Hubo algunos ministros que se bajaron. No sé si se bajaron porque tenían miedo de una derrota aplastante o porque fue una especie de ayuda para un necesario cambio de equipo. Ellos ya preveían una derrota anteayer, para el domingo, y entonces preveían que entre lunes, martes, miércoles, esta semana iba a haber un cambio de gabinete para mostrar un relanzamiento del gobierno, etcétera. Ahora está diciendo Milei que no es tan urgente, que tiene hasta el 10 de diciembre, que es cuando asumirá el nuevo Congreso, para él armar un nuevo gabinete. Quizás
cambie mucho menos de lo que pensaba cambiar, porque se fortalece su hermana Karina Milei, que fue la armadora, la ideóloga de esta estrategia electoral, y sobre todo el que se había bajado, Alejandro, era el canciller, por una cosa también tragicómica, ¿no? Porque cuando estuvo hace 2 semanas con Donald Trump ni sabía de qué se estaba hablando. Dijo, en estos 4 años de gobierno Milei ha hecho las cosas bien. Él creía que estas elecciones del domingo pasado eran presidenciales. Sí. Se armó un escándalo dentro del gobierno de Argentina y acusaron al canciller Warheim de no hacer su trabajo, porque cómo podía ser que el presidente de Estados Unidos no supiera. Y bueno, en esas internas crueles y sangrientas, renunció antes de tiempo Warheim para ocasionarle un daño al gobierno. Hasta eso, escándalos de corrupción, escándalos dentro del gobierno, salidas a los portazos, y nada de eso hizo mella y bueno, vemos el resultado, ¿no? Mariano, es más raro todavía. Quiero preguntarte ahora por la figura que el 7 de septiembre tuvo ahí su brillo con las elecciones de Buenos Aires, ¿no? Municipales, regionales, locales finalmente. Y ahora con la legislativa como que se desmorona ese lugar que todos miraban como iba a ser el líder de la oposición. Y Axel Kicillof dijo, ¿no? Luego del triunfo que, pudimos renovar solo 15 diputados y uno más, que fue un resultado muy ajustado, con una mínima de 0,5 en nuestra contra, y esto específicamente también ahí, por supuesto, por Buenos Aires, donde también venció La Libertad Avanza. Y me llamó la atención cuando dedicó un mensaje a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que vimos además en un balcón bailando ese mismo domingo, y dijo, debería estar acá, pero está injustamente presa. ¿No estaban medios peleados o medios distantes ellos o pensaban distinto? Y cuéntanos, creo que se desdibuja la figura de Kicillof o más bien esto podría revertirse. Habrá que ver, yo creo que no se desdibuja definitivamente nada. Argentina es Macondo realmente y nada es para siempre. Macondo a la italiana, así es. Sí, Milei el viernes estaba casi muerto y enterrado y hoy es el ave fénix y bueno, puede pasar al revés también. Yo sinceramente, por más salvataje de Estados Unidos, como te decía recién, no creo que el escorpión cambie su naturaleza. Este gobierno no tiene mucho futuro, pero ni siquiera desde un punto de vista de un proyecto de la derecha neoliberal, porque no es Macri, no es Sebastián Piñera, no es Aznar, no. Entonces, me parece que van a volver las turbulencias y si Kicillof no hace nada tan grave, no comete errores tan graves, va a ser un referente de cara al 2027. Con Cristina, sí, se llevan mal, hay una disputa ahí de poder y la verdad que muchos análisis están diciendo que en realidad es mucho más perdedora Cristina que Kicillof en estas elecciones del domingo pasado, porque ella fue la que armó las listas del peronismo en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias también, incluso presa, incluso en prisión domiciliaria. Por lo tanto, hay un pase de facturas, la verdad que es bastante patético también el espectáculo que está dando la dirigencia peronista o la dirigencia opositora. Creo que no se dan cuenta ante qué estamos enfrentándonos como pueblo, como humanidad incluso, no toman conciencia, siguen jugando a la política, ese ajedrez que la gente no lo entiende, no lo va a entender nunca. Yo aprovecho para dejarle un mensaje a ustedes que están muy, muy cerca de elecciones, no entren en ese túnel, porque uno dice, bueno, a lo mejor voy a probar este loco, a ver, y uno crea el monstruo y después ¿cómo te lo sacas de difícil encima? Desactivarlo. Exactamente. Ahora, en el balance general, sin embargo, hay, para los que analizan fino, primero una tendencia que viene ya hace 3 elecciones de participar menos, lo que significa que hay muchos argentinas y argentinos que empiezan a sentir que la política no les garantiza nada, hay una suerte de decepción. Ahora, igual perdió una cantidad de votos importante en relación a 2 años atrás. En este mismo escenario,
¿qué se puede esperar de lo que le queda a estos 2 años a Milei? ¿Va a tratar de buscar una negociación? ¿Va a tratar de amarrar algunas, un poquito de gobernabilidad, dejar heredero? ¿O va a entrar en un camino de entendimientos con la oposición para afirmar? Porque Argentina se ve polarizado y muy dividido. Sí. Yo creo que no le queda otra que tratar de calmarse un poco y de hacer lo que le diga Estados Unidos. Donald Trump y Scott Bessent, el secretario del Tesoro, son los que han tomado las riendas de la Argentina, tanto política como económica, y me parece que ya no hay mucho margen para jugar tampoco para el gobierno de Milei, ¿no es cierto? Se necesitan esas reformas, las necesita el poder, digamos, va a ser dramático para el pueblo, pero esas 3 reformas que ustedes mencionaron son fundamentales, también para que vengan las inversiones y se lleven todo el litio, se lleven todo el petróleo, se lleven el agua. Entonces, si necesitan sacar leyes y negociar, creo que lo sentarán en una silla, le darán las pastillas que necesite tomar y lo harán negociar. O lo rodearán de gente un poco más avesada políticamente, porque creo que ya esto verdaderamente funciona como una semicolonia, ¿no? Entonces, eso es lo que me imagino para el próximo tiempo. Mariano, muchas gracias por haber conversado con nosotros, por este análisis desde Argentina. Tú en calidad, por supuesto, Mariano Saravia, de periodista de radio y también de televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Un abrazo grande, que tengas linda semana. Un abrazo, Daniela y Alejandro, y a disposición. Muchas gracias. Mariano también va un abrazo de vuelta. Y nosotros vamos a una pausa. Alejandro, ya regresamos con más contenidos acá en Línea 1. Estamos listos. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante e diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces las vidas. Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Recuerdos. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente.
Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio Sach. Sin pretexto. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Y se acaba el tiempo, van quedando menos de 3 semanas en las elecciones presidenciales y pasan algunas cosas raras. Parece que dentro de los candidatos de la oposición, sobre todo de la derecha, hay variaciones, sube uno más el otro, que le pone algún tipo de nerviosismo, me imagino, a los propios candidatos. No termina como de decantarse, son votos que fluyen, no son tan duros el uno u otro. Y por el otro lado, un debate que en cuanto a ideas no se diferencia mucho aparentemente, habría que ser demasiado fino. Bueno, de todo esto y del último debate que hubo este domingo pasado, también vamos a tomarlo en consideración, con Mario Herrera, director de la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca. Mario, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Hola Mario, muchas gracias por acompañarnos y primero tus impresiones generales de lo que fue este debate televisivo, que no es el último, es el penúltimo, pero por el tiempo previo al 16 de noviembre señalan que es el que sí podría eventualmente mover la aguja según el desempeño de los 8 candidatos. ¿Cómo lo viste? Sí, pese al formato, es un debate que prometía más discusión, prometía cierta pelea y terminó siendo más bien una especie de foro, un debate más a lo tradicional. Y la razón de eso es porque hay 6 candidatos en este momento que son competitivos. Entonces los candidatos cuando se enfrentan a este tipo de ocasiones y sienten que tienen chances de eventualmente pasar a la segunda vuelta, se empiezan a poner más conservadores en los debates. Empiezan a tratar de evitar el fuego cruzado, empiezan a tratar de evitar la disputa, la pelea, la discusión, asumiendo que la discusión es principalmente lo que los aleja de los electores, lo que los aleja de los ciudadanos. En definitiva, aunque un candidato gane un punto en términos de lo que significa debatir, el solo hecho de discutir, el solo hecho de salir a confrontarse más directamente con otro candidato, hace que automáticamente bajen las encuestas. Ese tipo de apuestas normalmente las toman los candidatos cuando van perdiendo, cuando van con un mal resultado, salen a confrontarse directamente con otro para tratar de posicionar un nombre. El único que trató de hacer algo parecido a eso ayer fue Meo. Exacto, con te iba a este decir, debate Marco que Antonio. es un debate Marco Enríquez, no perdón. con el resto de los candidatos, sino Sí. que con los periodistas. Totalmente, con Iván Valenzuela, uno de los conductores, por cierto, de Tele 13. Y quiero preguntarte si sientes que a lo mejor este ánimo menos de confrontacionar, o sea, y no solo de polemizar entre la hoy oposición o la derecha, las oposiciones, y la candidata oficialista, o entre las derechas, es decir, Evelyn Matei y Kast en general, responde a un ánimo, digamos, consciente, una estrategia, porque todos quieren acercarse de alguna manera a un centro emocional, más que político, y sobre todo dejar la política, la politiquería afuera para mostrarse como estadistas? Sí, pero también es porque comprenden que hay una diferencia entre lo que significa diferenciarse de confrontarse. Y más bien la apuesta de ayer fue una apuesta por la diferenciación. De hecho, en algún momento Jara jugó muy bien esa carta cuando le pregunta a Kaiser cuál es su diferencia con respecto a Matei y con respecto a Kast, porque lo que ella quiere es precisamente que los 3 candidatos se diferencien para que entren a la primera vuelta presidencial más cerca en términos de resultados electorales. Entonces lo que está buscando cada uno es identificar su nicho. 3/3, de hecho. Perdona, y solo la diferenciación, con esto termino, también Janet Jara hizo una diferencia, una vez más, subrayó la diferencia con el Partido Comunista, y sobre todo en relación a la pregunta que le hacen del indulto a Mauricio Norambuena, o comandante Ramiro, que se le está pidiendo al presidente Boric, y que el Partido Comunista apoya, pero ella dijo como candidata ese domingo que no. Sí, yo diría que hay 4 diferenciaciones, las 2 que tú nombraste que son respecto al Partido Comunista, respecto al gobierno, pero también con respecto a, en temática de seguridad, lo del secreto bancario, que creo que eso es algo distinto de las propuestas del resto de los candidatos. A esta altura prometer lo del cierre de la frontera al norte, más cárceles y todo lo demás, es más o menos lo que hacen todos. Ese sí fue un elemento de diferenciación de ella, y te agrego un segundo elemento que es el tema de que no solamente es crecimiento, no solamente es mayor eficiencia en el gasto del Estado, sino que además es mayor distribución, probablemente de todos los candidatos
candidatos fue la única que habló de distribución de beneficios sociales. Totalmente. Ahora, igual me da la impresión, hablando con toda franqueza, Mario, esta de las últimas elecciones es la más deslavada, donde hay menos diferencias cualitativas, más, no sé, que redan algunos acercarse al centro. Por ejemplo, me llama la atención, Kast no habla de los temas valóricos. Yo sé que los empresarios le dijeron que si quería plata se moderara y que se deshiciera de toda esta, de Kast y todo ese tipo de gente que eran aliados, porque eso lo liberaba más, le despertaba menos anticuerpos, y a ellos lo que interesa es ordenar la economía y la seguridad probablemente. Pero por otro lado también la propia izquierda aparece muy tibia a la hora de defender lo que ha hecho y lo que significa. Entonces hay como un deseo de parecerse más que de diferenciarse a ratos. ¿Es una apreciación mía o...? Sí, pero eso pasa particularmente con Kast. Kast en este momento está en una posición que es muy difícil, porque es una posición en la que por un lado está bajando las encuestas y a la medida que baja él no está subiendo Matei, sino que el que está subiendo es Kaiser. Para él sería mucho más fácil ir con Matei. Y baja porque Kaiser aparece como la figura genuinamente de derecha, por así decirlo. Para el elector de centro derecha, para el elector, incluso el desafecto, aparece como una posición mucho más decidida la de Kaiser en este momento que la de Kast. Entonces, si Kast aparece con el recorte de los 6.000 millones, Kaiser de inmediato aparece con los 12.000. Luego Kast aparece con los 21.000 durante todo el gobierno, pero después tiene que echarse un poco para atrás. Entonces, no aparece con esa convicción que tuvo en los procesos anteriores. Ahora, cuando estábamos hablando de estos temas valóricos, entre comillas, al que le ha hecho el quite en esta campaña el candidato Kast, sí fue interpelado por el único que en este caso sí iba un poco más a la trinchera, como tú bien señalabas, Marco Enrique Ominami, y le dice a Kast la experiencia que compartieron hace 2 décadas, 20 años, cuando eran ambos diputados, y cómo estaban en veredas opuestas respecto a la anticoncepción femenina, pero sobre todo la píldora el día después y anticonceptivo en general, y todo este tema del discurso abortivo también que ha tenido Kast. Y en el fondo le dijo, tú lo único que hiciste es hacerle más complicada la vida a las mujeres, le dice Meo a Kast. Y Kast, en vez de responder directamente, responde frente a la defensa o lo que no dijo Meo respecto al caso Monsalve. Entonces, quiero preguntarte cómo sientes que está respondiendo Kast, porque se le ve con muy poco argumento, ya no solo con el tema económico o incluso con el tema de seguridad, sino con estos temas donde él claramente no maneja información o le hace el quite de una manera bastante evidente y que lo deja muy mal posicionado. Yo encontré que el domingo tuvo una mala performance. Además estaba enojado. Sí, mira, yo te voy a dar exactamente los 3 mismos ejemplos. Cada vez que tuvo que tomar la decisión, Kaiser dio una mejor definición de lo que tenía que tomar, una definición no mejor en términos valóricos, no es necesariamente la posición que yo tengo, pero me refiero a la posición de un votante de derecha. Para un votante de derecha vio mucha más decisión en Kaiser que Kast en el debate del domingo. Totalmente. Sí, totalmente. Ahora, en este debate hay, sin embargo, una sensación de contención, porque los candidatos, salvo probablemente Kaiser, que no le queda otra, además, si quiere marcar, pero en general los candidatos están un poco contenidos. Por ejemplo, Kast, en lo valórico lo ha dicho abiertamente, no es que yo haya cambiado mi manera de pensar, mis convicciones, pero hay que tener sentido de realidad y hoy las urgencias son otras. No, y el estado de emergencia al que apela. Exacto, porque si pone esos temas, más bien baja la votación más que subir. Ahí pierde. Gana enemigo. Pero también ¿no es cierto?, Janet Jara, uno nota que está también contenida hacia una búsqueda de un centro, pero peleando con su propio sector permanentemente, con tensiones al menos, la tensión con su propio partido, y con algunos sectores que sienten que no se está defendiendo valores o principios que son claramente distintos a los de la derecha en Chile. Pero esa diferencia más bien está reemplazada por un anhelo de parecerse. ¿Es justo o injusto eso? Ese sector dentro de la interna es un sector que igual en segunda vuelta o en primera vuelta va a ir a votar por Jara, porque en definitiva no tiene otra alternativa. Esa era la gracia también de hacer primarias dentro del sector. Yo coincido contigo sobre todo en la primera parte, en el sentido de que no hubo una apuesta renovada, un golpe de timón en la mayoría de las candidaturas, salvo quizás en la de Meo, que por fin toma un rumbo que es un rumbo más bien de posicionamiento más que de post-SQM, claro, absolución, digamos, sobre todo, el hijo que partió ahí.
Es decir, soy candidato, no tengo no habló de propuestas concretas para la ciudadanía, etcétera. No fue a buscar el voto, sino que más bien lo que fue a hacer es ir a posicionarse como candidato. Y en el caso de Parisi, yo también advierto algo renovado, algo distinto. Abandona completamente el discurso de no soy como Nacho ni facho, sino que se va directamente hacia lo que fue Parisi 2021, un Parisi con propuestas, las típicas propuestas que rayan un poco en el populismo, que son Pabellón de evangélico. todo es sencillo, el batallón evangélico, volvió al Parisi 2021. Sí, sí, absolutamente. Quiero preguntarte también en relación a la misma candidata del oficialismo. ¿Cómo la viste? Llamó la atención que ambas candidatas mujeres a la moneda estuvieran vestidas de blanco. Yo sé que parece algo muy baladí, muy superficial, pero llamó la atención porque la que se repitió el plato fue la candidata Belén Matei respecto al debate anterior, el atuendo, el outfit, ¿no? Y dada esa sincronía, estaba vestida exactamente igual la candidata Jara. Ambas bastante luminosas, porque eso favorece el contraste que tenía ahí la puesta en escena. Pero más allá de esa imagen que ambas proyectaron, esta vez no estaba tan contrariada Janet Jara como en el debate televisivo anterior, sino más bien un poquito más, no sé si relajada del todo, pero con mayor manejo justamente en este tema de diferenciarse. Pero diferenciarse también incluso del gobierno, no esto más de la continuidad, sino más bien como un gobierno eventualmente nuevo, pero con una, digamos, amplitud como nunca de cantidad de partidos y posiciones que la hacen la más amplia y la más convergente. ¿Sientes que ella está perdiendo de alguna manera ese estigma atávico de comunista dentro de la ciudadanía o finalmente ella está, digamos, absolutamente, digamos, condenada a no pasar el balotaje? No el balotaje, Sí, sino el balotaje, en no la ganar segunda, en la segunda sí, vuelta, sí. al balotaje ya llega sí o sí. Sí, Ahora, eso el está tema es claro. que en este momento hay una imprecisión por ahí en las encuestas. O sea, las encuestas de escenario de segunda vuelta son encuestas que tienen todavía un 20% de indeciso. Sí, Sacar es conclusiones con un harto. 20% de indeciso, probablemente ahí le pesa la etiqueta del Partido Comunista y gente que no estaría dispuesta a votar o que dice hacia afuera que no estaría dispuesta a votar por un candidato del Partido Comunista, pero cuando se enfrenta a la alternativa de Jara versus un candidato que está más hacia la derecha, igual lo piensa, igual la considera como una opción. Entonces, yo creo que ese es un escenario que todavía O es sea, muy más que hacia temprano la para poder ir derecha, adelantando. claro, hacia la derecha y a la superderecha, y a la ultraderecha. Claro, o sea, si las opciones Sí, no fueran Matei, si las exacto. opciones fuesen Kast o Kaiser, de repente ese tipo de elector se termina decidiendo por Jara a pesar de que no lo verbalice todavía en las Sí. encuestas. Entonces, hay un voto indeciso ahí que todavía no está bien perfilado y eso influye en el debate también de Jara, en el sentido de que no sabe bien a quién le está hablando. Apareció con el discurso de las mujeres, pero se dio cuenta que todo el resto de los candidatos O sea, también le estaba hablando a las mujeres. Matei se lo robó, entre comillas, de una forma obviamente Parisi también apareció Parisi con esto. también, sí. Kaiser habló de la PGU para mujeres, También, tienes Kast apareció con razón. una propuesta parecida. Entonces, Sí, eso que iba a ser como el elemento innovador de Jara, terminó no siéndolo. claro, exacto. Oye, otros temas que llaman la atención. Nosotros tenemos frente a la migración, obviamente un país, sobre todo la migración irregular, que está un poquitito cansado, porque considera que el migrante recibe más beneficios, que tiene que ver con cosas objetivas, población más joven, estar embarazada, obviamente la mujer llega a un consultorio y la atienden primero en cualquier país del mundo, pero acá se ha hecho de eso tema y se han dicho cosas terribles. Pero el migrante parece votar por la derecha. Entonces tenemos que acá José Antonio Kast habla de que los que ingresaron de forma irregular a Chile quedarán automáticamente excluidos del sistema de salud. Que Kaiser propone que los hijos inmigrantes no ingresen a los sistemas estatales, salud, educación. Matei dice que hay que eliminar los privilegios de los migrantes, pero igual votan por ellos. Bueno, Sí. eso es lo que dicen algunas encuestas, pero tampoco lo tenemos la certeza. Y un migrante en Pero es particular. medio como, ¿qué explica el comportamiento del Sí. migrante? ¿Está más prejuiciado, piensa más con su país de origen? Sobre donde todo los salió, venezolanos. y que ha estado gobernado por la ARON Venezuela, y que es un gobierno más bien que se proclama revolucionario de izquierda? ¿Es eso lo que los mueve? Porque aquí es una absoluta disociación con la realidad.
Sí, efectivamente, ahí hay solamente un cálculo electoral y eso se vio también en la discusión de si el voto era obligatorio o no era obligatorio para los migrantes. Nosotros tenemos algunos datos de los migrantes que te los saco limpio. Los migrantes en general de origen venezolano, los que vienen de ingreso más recientes, son migrantes que participan más que el resto de los que llevan más tiempo acá en Chile, que es algo muy curioso. La mayoría de las teorías sugieren que entre más tiempo uno pase en el país de destino, más va asimilando su comportamiento electoral a ese tipo de personas. Acá ocurre al revés. Los que van ingresando vienen con más preocupaciones por la democracia, por lo tanto, en general participa más, incluso si el voto es voluntario. Los migrantes tienden a militar más por partidos de izquierda que por partidos de derecha, pero los que militan en partidos de derecha tienden a participar más, y eso se debe a la incorporación precisamente de el cambio dentro, por así decirlo, cómo se distribuyen dentro del padrón de los migrantes, que están entrando muchos venezolanos. Entonces, el miedo de ahí es que evidentemente por parte de candidaturas como la de Jara es que esos nuevos electores son electores de derecha, y ahí es donde se produce una contradicción que es clásica dentro de los migrantes, que está muy estudiada para el caso de Estados Unidos. Migrantes que entran pero que votan por partidos de derecha que están en contra de la migración. Y es también porque de alguna forma el migrante que ya está dentro es un migrante que quiere cerrarle la puerta a los que vienen más adelante, porque compiten por sus mismos empleos y porque están en una posición de competencia entre ellos. Entonces, no necesariamente es tan paradójico ser migrante y apoyar a un candidato que tiene un discurso contra los migrantes. Ahora, eso en Chile todavía no aparece con tanta fuerza, parece más bien un discurso que relaciona migración con cierre de fronteras, que es todavía una etapa muy inicial dentro de estos discursos de odio que van apareciendo en términos políticos. Mario, quiero también detenerme en la exalcaldesa de Providencia, la candidata Evelyn Matei. Preguntarte en términos generales cómo la viste, más allá de eso también que ella fue como más reiterativa en términos de eslogan, más allá de las propuestas que tú bien señalabas de otros candidatos respecto a las mujeres. Y lo hemos visto también en la franja televisiva. Ella se ha hecho parte justamente de ese nicho, quiere apostar por las mujeres y también por los jóvenes, donde lidera naturalmente o ha liderado la candidata oficialista Janet Jara. Y me quiero detener con dos cosas básicamente, pero puedes tú otras que te llamen la atención de Evelyn Matei. Por un lado, evitó nuevamente respaldar de manera explícita, una vez más, a José Antonio Kast de pasar él a segunda vuelta, reiterando de que ella no se pone en escenario porque va, según ella, a pasar ella, la clásica. Y lo otro, respecto a estas cosas que uno dice, ya, pero ¿cómo? Las cárceles en el desierto. No es el barco de otro candidato, pero estas cárceles en el desierto que también generan, no sé, algunos resquemores, porque imagínate la contaminación que puede y lo que puede significar también estar en esa zona, no solo para los reclusos, los presos, sino también, por supuesto, para gendarmería, qué sé yo, toda la infraestructura que se requiere, si no es llegar a instalar ahí un sucucho, qué sé yo. ¿Cómo la viste? Yo no la vi muy sólida. Y además que nuevamente Sí, nerviosa, con el lapicito en la mano. Si tenía que haber un golpe de timón, ayer no se vio ese golpe de timón. Es más o menos el mismo comportamiento, es más o menos el mismo discurso de los debates anteriores. Y eso se debe a dos factores. Primero, que su equipo político está más preocupado de la cuestión política que de la cuestión de realmente sintonizar con la ciudadanía, que realmente buscar dentro del programa que tiene algunas cosas que puedan sintonizar directamente con las mujeres y ese público más joven. Entonces, no solamente es necesario nombrar a los jóvenes, sino que es necesario engancharlos con alguna propuesta de corto plazo. Y este fue un debate que, a diferencia, y esto es lo segundo, que a diferencia de los anteriores, fue mucho más de ofertones, fue mucho más un debate de listas de supermercado que un debate de recortes. Los debates anteriores fueron como más de dónde vamos a recortar, dónde vamos a sacar, de dónde vamos a... Este fue más de oferta y ahí es donde Matei se queda un poco atrás. Matei es la candidata, es como la alumna Matea del curso, la alumna que tiene el programa que lleva más tiempo, el Pero programa más que reúne fome. más expertos, etcétera. Pero al mismo tiempo es el más fome también, porque Sí. no tiene esa propuesta que tiene, por ejemplo, París, y que te aparece con cosas que son impracticables, como lo que tú decías del barco, o un retiro del 10% sin inflación, o cosas de ese estilo, que son impracticables, pero nadie lo va a cuestionar por eso, porque no es el candidato que encabeza las ¿Y encuestas. fue sólida Matei Entonces, con el millón de empleos? fue sólida, pero ser sólida no es suficiente para ella. En este momento ella lo que necesita es salir con apuestas arriesgadas. Oye, Sí. dentro de los asombros, súbito sacar de la sombra. El mundo está en una etapa de, que diría Gramsci, ¿no es cierto?, de interregno, en un mundo que está muriendo, otro que no. Se habla de guerras mundiales, de los conflictos que tensionan al mundo,
Trump le cambia las reglas del juego, nada menos que a sus propios aliados, ¿cómo será con el resto? Con China parece que se pegó un encontrón y se dieron los dos la mano porque parece ser que son más o menos equivalentes, pero le está pegando a Canadá, le pega a los europeos, le pega a Brasil. Ahora declaró que hay 2 presidentes latinoamericanos que son narcotraficantes, el de Colombia y Venezuela. Pero aquí en Chile, muti por el foro. O sea, frente a este mundo, no hay ni una sola diseño de cómo se va a posicionar Chile en un escenario complejo. Se va a ir hacia América Latina, se va a acercar a las BRICS, va a tratar de negociar con Trump y hacerlo algo parecido a lo argentino, pero con un poquito más de dignidad. ¿Cómo no está? No lo veo. Me llama la atención. Sí. Mira, con más o menos pragmatismo, la política exterior de la mayoría de los candidatos no tiene mucha diferencia en términos de propuesta programática, salvo Artés, que lo doy por descontado totalmente, pero salvo por el caso de Artés en general, no hay grandes diferencias en términos de política exterior, pero es también porque el resto del mundo no está mirando tanto esta elección. No es como lo que pasó ayer en Argentina, que era la otra noticia política del día, o sea, perdón, el domingo asociado con la Argentina, que era como la gran noticia, porque estaba asociado con un crédito, de un presidente que interviene electoralmente dentro de un país. O sea, en el fondo dice, mira, yo te paso la plata si es que obtienes un buen resultado en la elección. Eso es algo que uno nunca pensaría en una elección chilena, nunca lo pensaría en un contexto como el que tenemos acá. O sea, y la confundió con la presidencial porque no tenía ni idea. Claro, Trump. Probablemente no sabía ni de qué se trataba la elección. Pero ese tipo de política es una política que probablemente, y eso también habla de la seguridad y la estabilidad de las instituciones en términos de que, aunque muchos digan que tenemos una elección de extremos porque es el Partido Comunista versus la extrema derecha, en la realidad no hay tanta diferencia en términos programáticos entre los candidatos, y por eso les cuesta tanto a ellos también diferenciarse unos con otros y empiezan a aparecer como estas especies de ofertones. Ahora, y para cerrar el tema de lo que podría suceder respecto a lo que tú nos señalabas al inicio, Mario Herrera, ¿todo puede pasar en esta primera vuelta? Es decir, que todavía no tenemos claridad con quién pasaría la candidata a Jara. Podría hacerlo tanto con Kast, con Kaiser, como con Matei, como también anticipa la encuesta La Cosa Nostra de Alberto Mayol. Sí, mira, yo te diría que probablemente la medición de esta semana y la medición de la siguiente son claves. Si es que viene un estrechamiento entre los 3 candidatos, lo más probable es que lleguemos con mucha incertidumbre hacia la elección presidencial. Si en cambio se mantiene el mismo resultado, casa firma y no hay grandes variaciones, lo más probable es que lleguen ellos dos a segunda vuelta, salvo por un pequeño detalle, y es el tema del voto escondido. Por ejemplo, Parisi siempre ha tenido un voto escondido, siempre ha tenido, marca 5 en las encuestas y después aparece con 15 en la papeleta. A Meo también le pasaba eso en algún momento. Entonces, puede ser que eventualmente haya algo de eso, pero no debiese variar mucho el resultado, si es que no hay grandes cambios de tendencia en la siguiente medición. Mario Herrera, director de la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca. Muchísimas gracias por este análisis con nosotros acá en Línea 1. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Mario. Un abrazo, como siempre, muy gentil. Bueno, y nosotros nos despedimos, Alejandro Guillé, de nuestros auditores. Será hasta mañana a partir de las 7:30 acá en Radio Sach. Aquí mismito estaremos. Oye, pero interesante el panorama internacional. Está más interesante eso. También ha habido muchos rumores en estos días de salud del rey de Inglaterra. Mira, vamos a dejarla para tu editorial de mañana, ¿ya? Sí, no sé cuándo, porque incluso hubo una versión que había fallecido. Uy, sí, se escuché ahí las fake news. Me llamó la atención, pero no pasó nada. Bueno, nos despedimos. En cualquier momento llega la noticia. Ya viene enlace USACH, quédate en nuestra sintonía. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.